aunque no lo veamos, Dios está obrando. Amén. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando no se os contare, no la creeréis. Perdón, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Habacuc 1:5. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, queremos agradecerte la bendición de estar hoy reunidos y la bendición de tener libertad para escudriñar tu palabra, para hablar de ella, para predicar, para enseñar y para recibirla. Bendícenos y guíanos con tu Espíritu para que entendamos tu voluntad y para aplicarlo, Señor, en nuestras vidas personales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Necesitamos entender este pasaje en el contexto en el cual el libro de Habacuc, o el profeta Habacuc, escribió su libro. Si no entendemos el contexto, diríamos que, y es lo que más comúnmente se hace, que este es un texto que nos habla a nosotros de lo que Dios va a hacer. Y es parte de verdad, pero si lo entendemos en su contexto correcto, la comprensión es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque hay una situación en la cual el profeta escribe todo esto, y vamos a abundar más en el asunto. ¿Alguna vez nos hemos sorprendido, no sé, de alguna noticia que no esperábamos? Tal vez un diagnóstico que no esperábamos que nos llegara de sorpresa, un cambio de trabajo repentino o una oportunidad inesperada. La vida pues tiene muchas vueltas y normalmente cuando suceden estas cosas inesperadas en nuestras vidas, no estamos preparados para comprender lo que está sucediendo, lo que sucede. A veces son cosas negativas, a veces no, pero en cualquiera de las dos hay un acto de sorpresa. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué está sucediendo? No es lo normal, no es lo común. Vamos a entender esto tratando de equiparar el tiempo en el cual Habacuc predicó y las condiciones que había en aquel tiempo y las condiciones en las cuales hoy en México vivimos. ¿Cuál es la realidad de nuestra nación? ¿Cómo estamos viviendo? Allá por los años 70, 60, yo era pues un muchacho, niño y muchacho, y corría y jugaba y salía a la calle, iba a los carnavales cuando eran fiestas familiares aquí en Veracruz. Llegó un momento en que eso dejó de ser una fiesta familiar. Siempre fue un carnaval, pero no tenía nada de familiar, ya empezó a tener otros elementos que ya no tenía caso ir. Pero todo eso cambió y hoy el panorama en el que vivimos es totalmente diferente. El panorama social y político de México actual se caracteriza por una profunda desigualdad económica, social, sigue habiendo con todo
y las pensiones de bienestar, que, bueno, sí han contribuido en la economía en general, pero todavía no sabemos el costo real que esto va a tener más adelante, el costo financiero y social. También hay un creciente monopolio político del partido en el poder. No es nada nuevo, ahora es un partido, antes era otro. La desigualdad se manifiesta en la distribución del ingreso, hay más acaparamiento, hay un grupo más pequeño que acapara la mayoría de los recursos, y el acceso a los servicios básicos también. Si hablamos de servicios de salud, pues antes estaba mejor. Los hospitales privados pues están terribles, perdón, los públicos están terribles. La supuesta voluntad del pueblo en las urnas puede reflejar un ejercicio democrático, pero no garantiza que esa democracia sea sana y equilibrada, porque también las mayorías caen en excesos y desviaciones en el ejercicio del poder. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel quería tener una monarquía, la gran mayoría estuvo de acuerdo. O sea, el pueblo entero se inclinó a favor ¿de quién? De Saúl. De Saúl. Dios les permitió que así lo hicieran, pero no tardaron en darse cuenta de su error. Esto nos enseña que la mayoría no siempre tiene la razón. Y es por eso que la democracia no es garantía de bienestar ni de progreso. Menos aún cuando los elegidos por esa mayoría monopolizan, abusan y corrompen. La verdad es que hoy en día la violencia social que los cárteles del narcotráfico encabezan cuentan con la pasividad y la negligencia y la incapacidad o complicidad de las autoridades. La función debiera ser orden y paz social, no la tenemos. Justo es también reconocer que existen fuerzas oscuras ajenas a nuestra nación que fomentan un clima de inestabilidad, interfiriendo en la sociedad, la economía y en el gobierno. En contraste, vivimos en la inseguridad y el temor. Cobros de derecho de piso, lavado de dinero, áreas geográficas dominadas por grupos delictivos y áreas del orden público convertidas en negocios de mafiosos, sin resistencia de ninguna autoridad que los enfrente. ¿Cómo vivimos? El pueblo vive con inseguridad y con miedo. Así vivimos. Esta es nuestra condición actual. Pero esto no es ni nuevo, ni tampoco aislado. Tal vez características sí, pero la maldad ha cohabitado en nuestro territorio desde tiempos prehispánicos. Y en la actualidad tiene un impulso de fuertes y oscuros intereses económicos de grupos de poder ligados con gobiernos extranjeros. A ver, antes de que llegaran los españoles, por más que le llamemos folclore y cultura, nuestra cultura, sacrificios humanos no es maldad. Sí. No era algo maligno. Sacrificios de sangre, tener doncellas para sacrificarlas, la idolatría. Nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo idólatra. Esta es la realidad que vivimos. La maldad se ha enseñoreado de nuestra nación. No importa el partido político en el poder, ha sido el común denominador. Habacuc y su entorno de maldad. Algo parecido vivió Habacuc.
durante su ministerio en el reino del sur. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel se dividió en dos reinos en tiempos de Salomón, hijo de David. Se divide y de las 12 tribus, 2 tribus forman el reino del sur o el Judá. Y estos son Benjamín y Judá. Y tienen por capital Jerusalén. Y las otras 10 tribus que se separan se van al norte y establecen Samaria como capital. Y eso fue otro reino. Hubo profetas ministrando, predicando en el reino del norte, y hubo profetas también al mismo tiempo predicando en el reino del sur. Aquí en este caso Habacuc estaba predicando en el reino del sur. ¿Y qué era lo que predicaba? Lo que Habacuc estaba proclamando y anunciando en primer lugar era clamando a Dios, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Mira todo lo que está pasando. Mira la violencia, mira la maldad, mira el abuso de unos sobre otros. No era diferente. Los que tenían más poder económico estaban de alguna manera mafiados para poder someter a la gran mayoría del pueblo. Y Habacuc clamaba a Dios y preguntaba: ¿hasta cuándo, Señor? Y la respuesta que recibe Habacuc lo sorprende y lo desconcierta. Dios le revela a Habacuc que estaba obrando de una manera que él no se imaginaba. Habacuc clamaba y decía: bueno, ¿hasta cuándo? Y Dios le dice: tranquilo, yo estoy haciendo las cosas, pero a la manera de Dios. Y así también en nuestra vida el Señor obra de formas que no entendemos al principio, pero que finalmente cumplen sus planes perfectos, aunque no los entendamos. Habacuc es un profeta considerado de los profetas menores. ¿Ustedes recuerdan por qué hay profetas mayores y menores? ¿En qué consiste la diferencia? La extensión de sus escritos. No es que fueran más importantes que otros, sino que lo que escriben es más largo que los otros que escriben más cortos, mensajes más cortos, sus libros más cortos. El libro comienza con un diálogo entre el profeta y Dios, clamor. Habacuc está clamando a Dios. Habacuc se queja de la injusticia. Habacuc se queja de la violencia y de la corrupción que había en Judá. ¿Nosotros nos hemos quejado ante Dios de esto? ¿O solamente exclamamos y decimos: no, hombre, ya esto es el colmo? Nos envolvemos en críticas políticas, en debates de este tipo, pero hemos clamado a Dios y le hemos dicho: Dios, esto no es posible. Mira, Señor, nuestros hijos no pueden salir. Si son las 10 de la noche, ya no queremos que los hijos, ahora nosotros, los nietos, ¿dónde andan? Ya no, aún no las hijas. Mira qué horas son, ya métanse a su casa. Y los hijos tienden: ay, papá, ay, mamá, ay, ustedes siempre están alarmistas y minimizan lo que uno les advierte. Así sucede. Pero hemos clamado a Dios y le hemos dicho: Señor, haz algo. Haz algo. La verdad es que muchas de las cosas que están sucediendo en un país y en México están directamente relacionadas con el clamor del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios no es consciente de la realidad que vivimos, no vamos a orar, no vamos a clamar. Dios no va a responder. Aun cuando Dios tenga sus propósitos y sus planes, al final de los tiempos Él va a poner todo en su lugar. Pero mientras tanto, nosotros podríamos estar viviendo innecesariamente situaciones de opresión, de luchas, de temores, de represión, de ataques, de inseguridad, cuando podríamos estar clamando a Dios, todos como iglesia: Señor, trae paz en nuestra ciudad.
trae paz en nuestra nación. Señor, ten misericordia de los que gobiernan. Lleva, Señor, a ellos hombres y mujeres temerosos de ti, siervos y siervas tuyas, que les comuniquen, que les transmitan el temor tuyo para que no sigan tomando decisiones equivocadas, alejadas de tu voluntad. Esa es la tarea de nosotros como iglesia. Debemos recordar, después de todo, que los mismos profetas, no todos los profetas predicaban dentro de las autoridades. Isaías fue uno de ellos. Isaías era casi consejero del rey Ezequías. El ministerio de Isaías se dio en la corte real de aquel tiempo, como si hoy en día un siervo de Dios estuviera dentro del Palacio Nacional, por decir algo, dentro del gobierno. Y necesitamos que se levanten hombres y mujeres así. Él clama entonces: ¿hasta cuándo, Señor, permitirás esto? Y Dios le responde en el versículo 5 que sí estaba obrando, pero lo hacía levantando a los caldeos o los babilonios como instrumento de juicio. Vamos a entender un poquito, ubicarnos en la historia. Antes de los babilonios estaba el imperio asirio. El imperio asirio cae bajo Nabucodonosor, que era el emperador de Babilonia. Hubo después toda una época de un imperio neo-babilonio. Después este imperio cae con Nabucodonosor, cae Jerusalén. Nabucodonosor es el que destruye Jerusalén. Pero Nabucodonosor cae y después se levanta otro imperio que fue el que hizo caer al imperio de Babilonia, que fue el imperio persa. Y de ahí viene Ciro. Daniel, que es llevado cautivo desde niño, desde Jerusalén con Nabucodonosor, crece en Babilonia con Nabucodonosor, pero después con Ciro, o sea, con otro imperio. Dios mantuvo a Daniel como consejero en un imperio y consejero en otro imperio. Sí. Bien. Entonces, Dios le dice a Habacuc que sí estaba obrando, pero lo haría levantando a los babilonios como instrumentos de juicio. Era una respuesta sorprendente y era hasta incomprensible para el profeta. ¿Cómo que, Señor, tú vas a levantar a una nación pagana que va a humillar a tu pueblo? Sí, eso es lo que estoy haciendo. Y eso es lo que va a pasar. Para Habacuc era difícil entenderlo. Sin embargo, eso sucedió. Una nación pagana sería usada como herramienta en las manos del Señor. Muchos de nosotros pedimos respuestas rápidas a Dios, esperando que Él actúe de la forma en que creemos correcta. Pero la respuesta divina no siempre coincide con nuestra lógica. Dios le dice a Habacuc: estoy haciendo algo ahora, en tus días. Tranquilo. Es decir, Dios no está ausente, dice, ni en silencio. Tal vez debiera decir, no está ausente aunque esté en silencio. Y cuando nosotros oramos a Dios y no tenemos respuestas inmediatas, no quiere decir que Dios no nos oye, sino que Dios está preparando las cosas para contestarnos. Y cabe recordar que la respuesta puede ser no, o todavía no. Es decir, Dios no está ausente aunque esté en silencio. La obra incluso cuando parece que no hay solución. Él obra, incluso cuando parece que no hay manera de salir.
El problema es que muchas veces no podemos ver esto con claridad. Y a su plan desafía nuestras expectativas, o su plan desafía nuestras expectativas. No entendemos cómo puede suceder. Lo que nosotros esperamos no encaja dentro de lo que Dios está haciendo, porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Porque Dios no está obligado a revelarnos las cosas. A nosotros solamente nos toca esperar y seguir clamando. Y confiar en que Dios es justo, que Dios es fiel y que Dios tiene sus tiempos. Recuerden, cuando para nosotros son grandes tiempos de construcción y de gloria, para Dios son preparativos para que caiga algo que a nosotros nos parece hermoso. Lo que para nosotros creemos es lo mejor, Dios solamente está esperando el momento para decir no, y va a caer aquí. Y cuando para nosotros son tiempos de no construcción, son tiempos de desierto, para Dios son tiempos de construcción de algo que viene de algo. No podemos meter a Dios en nuestros valores ni en nuestras expectativas. Necesitamos aprender tres cosas, tres verdades que nos enseñan a confiar cuando Dios obra de manera sorprendente. El mensaje central es claro: Dios tiene un plan soberano que trasciende nuestro entendimiento. Lo que para nosotros parece caos, en sus manos tiene propósito. Habacuc aprende, a pesar de la queja, de queja al canto de confianza. Y el libro concluye con una declaración de fe. Así concluye Habacuc: aun si la higuera no florece, con todo yo me alegraré en el Señor. O sea que, ¿qué? Yo no sé cómo le vas a hacer tú, Señor, pero tú vas a darme lo que yo necesito. Yo, ahí en la casa, mi esposa sembró allá atrás un arbolito de limón. Y nuestra hija, de la misma, no sé si decir cepa, sembró otro arbolito de limón que está del tamaño de la mitad del nuestro. Y el nuestro creció. El de ella ya está dando limoncitos. Y acá no da nada. No hay limones. No hay limones. Yo no veo limones. Ella ya los ve por fe. Ahí están saliendo limones. Está bien. Pero, ¿qué significa esto? ¿Que vamos a comer limones? No. Sino que me voy a alegrar aunque no tenga limones. Porque no dependo de los limones, dependo de Dios. Un tecito con las hojas. ¿Mande? Un tecito con las hojas. Veamos estas tres verdades. Primero, Dios siempre está obrando aunque no lo veamos. ¿Cuántos de aquí tenemos personas, familiares, queridos, por los cuales oramos por su salvación? ¿Cuántos? Todos. Y a veces creemos que no pasa nada. Los vemos más duros, cada vez más difícil. Eso vemos, eso creemos. Dios está obrando. Cuando menos lo pensemos, cuando menos nos lo imaginamos, vamos a ver cómo Dios es glorificado. Dios tiene un plan en marcha y muchas veces creemos que el silencio de Dios significa ausencia, pero en realidad es preparación. Él no se mueve por nuestras prisas, sino por su propósito eterno.
Mi madre y yo, mi esposa, estuvimos orando por mi hermano más de 20 años, 21, 22 años, para que se convirtiera. 21 años. Intentos, alguna vez todavía estaba en el seminario, viajé a Tapachula porque andaba mal. Allá estaba él, de capitán en Puerto Madero, era un nuevo puerto que habían abierto en tiempos de, creo, Luis Echeverría o por aquí, Puerto Madero, y vivía en Tapachula. Y ahí voy yo, dizque a unas reuniones que por allá, ¿no? Yo iba a verlo, a ver qué pasaba, porque la cuñada había pegado el grito que estaba imparable, ingobernable. Amigos por aquí, tomaderas y todo eso. Me hice el aparecido por ahí. Intentos, montones. Nada funcionó. Dios tuvo el momento. ¿Y saben cuál fue el momento de Dios? Lo llevó a una enfermedad grave, de muerte. Y en quirófano, él se convierte. Salió vivo de allí, fue un trasplante de hígado. Y salió vivo de allí. Y su testimonio de allí fue otro. Y él dice que vio, que el Señor, que le habló, que le dijo, que esto, que... Pues nada más. Ha visto y oyó lo que dice que vio y oyó. Pero él a partir de ahí cambió su vida. Pero duró 3 años más, vivió 3 años más y el Señor lo llamó a su presencia. Gloria a Dios. Fueron 21 años de oración. Ahora yo sé que cuando el Señor venga, Él va a venir. O cuando yo me adelante, yo me voy a encontrar con Él. Dios está orando. Sigamos orando. Sigamos orando. Hermana Luz, usted va a ver a su hija. Aquí en la vida. Sí. Sigamos orando. Sigamos clamando. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Segunda verdad, Dios usa medios inesperados para cumplir su voluntad. La sorpresa para Habacuc fue que Dios usaría a los caldeos, o los babilonios, un pueblo pagano y cruel, para traer juicio. Eso era impensable para el profeta. Dios muestra que es soberano incluso sobre las naciones y puede usar cualquier instrumento para cumplir su propósito. Hoy podemos ver en las noticias Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, Irán, Estados Unidos navegando que para invadir Venezuela, etc. No sabemos qué va a pasar en general, pero sea lo que sea, todas estas potencias, hermanos, están en las manos de Dios. Y Dios mueve la historia a su antojo. Él la está llevando a un propósito. ¿Y saben qué, hermanos? Dios puede usar aún el recurso de traer juicio sobre nuestra nación idólatra, levantando otra nación que invada, que destruya o nos someta por no tomar en serio la obediencia y la fidelidad a Dios. ¿Estamos conscientes de esto? Hay quienes los he oído decir que nos invadan los gringos. No, para que ya se acabe. Hermanos, por favor, mesura. México es un botín de guerra. Y cuando se trata de un botín, es para robar, saquear y destruir. No soñemos. Pero Dios permitió eso con la nación de Israel. Y Jerusalén fue destruida porque no reconocieron el mensaje de los profetas. No escucharon que Dios les hablaba a través de ellos. Y no se arrepentían. Y seguían dormidos y construyendo los suyos, sus sueños, y así, y corrompiéndose aún con las religiones paganas, con creencias, con idolatrías. Y como no entendieron, Dios levanta
a Nabucodonosor, al imperio babilónico. Arrasa Jerusalén. Y fue la tragedia. No nos imaginamos lo que esto pueda significar para nosotros. ¿Podría cambiar esta amenaza? Sí, hermanos. Si nosotros que conocemos al Señor nos humillamos, nosotros nos arrepentimos, sí, nosotros, y clamamos al Señor y le decimos: ten misericordia de nuestra nación, ten misericordia de nuestra nación, danos paz, danos prosperidad. Todo lo que soñamos, todo lo que planeamos, todo lo que pensamos puede acabarse de un momento a otro con una invasión de cualquier otro país. Si Estados Unidos viene e invade aquí, que por los narcotraficantes, que por todo el lío que traen sus argumentos, luego se mete Rusia y luego se mete, ¿saben lo que significaría eso? Es un desastre. Y viene luego la fragmentación del país, y es un plan por ahí muy escondido. Tiene su nombre, que se hizo en Europa con el país de Yugoslavia. Dividir el país en varios países para debilitar y controlar. ¿Qué es lo que está detrás? Controlar los recursos. México está en la mira de muchos intereses por todos los recursos que hay aquí. Y el pueblo cristiano no lo entiende. Y vivimos nuestro estilo de vida cristiano barato, cómodo, sin compromisos, viviendo nuestra vida. Y entonces, hermanos, Dios puede usar ese recurso que utilizó por muchas veces, de levantar una nación, un imperio, para traer juicio sobre Israel. Y lo hizo sobre otras naciones, lo hizo sobre otros imperios, y lo puede hacer sobre México, si los cristianos no nos ponemos las pilas. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La tercera verdad y última: Dios busca que confiemos más en Él que en nuestros planes. La lección final de Habacuc no es entenderlo todo, es confiar. El profeta pasó de cuestionar a declarar. Y él dijo: yo me alegraré en el Señor. Cuando ya se dio cuenta Habacuc que Dios tenía todo en control, dijo: yo me alegraré en el Señor. La fe verdadera, hermanos, no depende de las circunstancias, sino depende de quién es Dios, en quién hemos creído. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Concluyamos. El mensaje de este libro pone de relieve que aún el que se llama pueblo de Dios puede ser objeto del juicio divino. El pueblo de Dios aquí en México puede ser objeto del juicio divino. Si lo fue Israel, lo ha sido Israel. Podemos ser objeto de juicio divino. Y esta advertencia es para que miremos cómo andamos en los caminos del Señor. Recordemos que la fidelidad es un valor esencial para el cristiano. El justo vivirá por la fe y la fidelidad a Dios. Yahvé tiene el control de la historia y nadie podrá librarse de su juicio, a menos que se refugie en Cristo, Salvador y Señor. Por otro lado, debemos saber que tanto en tiempos de prosperidad como de necesidad, en la felicidad o en la adversidad, deberíamos mantener nuestra fidelidad y confianza en el Señor. Debemos discernir el hecho de que Dios edifica a su pueblo dándole madurez
por medio de la disciplina, y esto a mí me da miedo. Yo prefiero entender sin disciplina. ¿Por qué Dios nos ordena que disciplinemos a nuestros hijos? Corrige a tu hijo con vara, que no morirá. Y las veces que yo corregí a mis hijas con vara, les dolía y lloraba. Las veces que lo hicieron conmigo, me dolía, lloraba o me escondía. Yo no quiero la disciplina, prefiero la sabiduría y ser entendido. Pero Dios tiene que usar este recurso para que alcancemos madurez. Y hermanos, tenemos en algunos casos, mucho tiempo de conocer la palabra del Señor, años de conocer la palabra de Dios y no hay madurez. No hay fruto. La única forma de saber que un árbol está maduro es porque ya dio fruto. Hay cristianos que tienen muchos años conociendo la palabra de Dios y no dan fruto. ¿A qué fruto me refiero? Bueno, podemos hablar de dos clases. El fruto de dar testimonio, de que haya, si sembramos un árbol de limón, ¿qué esperamos que dé? Si es de naranja. Si somos cristianos, se ha sembrado el evangelio, ¿cuál es el fruto que debe surgir? Los cristianos. Yo te pregunto, ¿cuántas personas has traído tú a los pies de Cristo? Y hablamos también del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, que refleja el carácter de Cristo. Prefiero, hermanos, anhelo y mi oración es: dame sabiduría, entendimiento para obedecerte, para cambiar lo que yo tenga que cambiar y hacer tu voluntad. No quiero caer en tus jugos. No quiero caer en tu disciplina. ¿Saben una de las formas en que el pastor disciplina, pastor de las ovejas, ovejitas en el campo, disciplina a las ovejas, sobre todo a las inquietas y saltarinas? Sí. Sucede que una oveja desobediente y saltarina jala a las otras. Mira, vente, vámonos por acá, allá hay más pastos. No, no te vayas para allá porque el pastor sabe que allá está el lobo. Y la oveja, no, es que allá están más verdes los pastos. Y jala para allá y las otras jalan para allá. Un día me tocó ver por ahí, subiendo acá por las vigas. Adelante de mí iba una camioneta y había muchas ovejitas, muchas, yo no sé, chivitos, ovejitas. Y al lado de la carretera hay mucho pastito. Y esas ovejitas o chivitos estaban por ahí pastando. Yo no sé dónde estaba el pastor, pero la camioneta nada más se paró, se bajó uno, agarró una, pum, la subió, y se subió, pum, y se fueron. Se la robaron. Terminó en barbacoa. Y por eso el pastor llegaba a esta oveja, con mucho problema, quebraba la pata. Se la llevaba y se la entablillaba, él mismo la jugaba. Pero ya quedaron quietecitas. Yo no quiero que el Señor me quiebre la pata. Yo no quiero que el Señor haga algo que me duele. Y sabe el Señor por dónde nos duele. Si estamos conscientes de ello. Mejor seamos entendidos. Mejor tomemos en serio la vida cristiana. Crezcamos en ella. Finalmente Habacuc comenzó cuestionando, pero terminó adorando.
Dios no cambió las circunstancias de inmediato, pero cambió el corazón de su siervo. Lo mismo Él hace con nosotros, mostrarnos que Él está obrando, que nada escapa de su control y que aunque no entendamos todo ahora, su plan es perfecto. Hoy el Señor nos dice, mira lo que estoy haciendo, aunque aún no lo entiendes. ¿Estás dispuesto o dispuesta a confiar más en el Señor que en tus expectativas? Amén. Yo lo voy a hacer a mi manera. Bueno, allá tú. Confía en el Señor. Espera en Él. Él está obrando. Él está preparando algo grande para nuestras vidas. Más cuando esperamos en Él. Cierren sus ojos, hermanos. Padre, conoces el corazón de todos los que aquí estamos y de todos nosotros como iglesia tuya. Y reconocemos, Padre, que hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que hacer ajustes y hacer cambios. Confesamos que hay muchas cosas que nos atraen del mundo, que hacen que nuestra fe se diluya, buscando otros intereses, satisfaciendo otras necesidades, porque creemos que si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Pero ahora entendemos, Señor, que tú lo haces, que tú sabes lo que necesitamos, cuándo y cómo. Te pedimos perdón por nuestras desobediencias, por nuestro desinterés al no clamar por nuestra nación, por nuestro país. Y te rogamos, Señor, que traigas paz sobre nuestra tierra. Te rogamos, Señor, que tu presencia se manifieste, que toda la maldad que existe, Señor, en nuestro país, comenzando desde la idolatría de siglos atrás, Señor, caiga. Que todos los espíritus que se han levantado sobre México, sobre este territorio, y que han buscado, Señor, gobernar y destruir, caigan ante el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nosotros como iglesia tuya, como hijos tuyos, enséñanos, Padre, a caminar en tus caminos, a hacer luz en la oscuridad y a dar testimonio, Señor, verbalmente a los que no conocen tu palabra, los que no conocen de tu amor. Haznos ganadores de almas, Señor, y permite, Señor, que este lugar y nuestras vidas sean verdaderos lugares de adoración a tu santo nombre. Gracias, Padre, porque tú estás obrando. Confesamos y reconocemos, en medio de muchas peticiones que hemos levantado a ti, que tú eres un Dios que nos tienes en tus manos, que nos guardas, que nos proteges y que seguirás haciendo. Bendito y alabado sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.